La bruja de Oxapampa. Esta historia sucedió en Oxapampa, una ciudad perteneciente al departamento de Pasco en la Sierra del Perú. Una mujer acababa de llegar al pueblo, había sido transferida a ese lugar por trabajo y era la primera vez que llegaba a un pueblo tan lejano de la ciudad. El carro la dejó frente a una casita de adobe, todas las casas eran similares y del mismo material, pero apenas bajó del carro, tal vez por el sonido que este producía, salió una mujer de la casa. Esta corrió a saludar a la mujer que acababa de llegar, era obvio que la estaba esperando, y se presentó ante ella, era la directora de la escuela del pueblo y estaba muy alegre por su llegada, la mujer sería la nueva maestra de esa escuelita y todos estaban muy felices por su llegada. La directora la acompañó hasta donde sería su nuevo alojamiento y en el camino le platicaba de lo bello que era ese lugar y que seguramente se sentiría muy a gusto durante su estancia, mientras la iba presentando con todas las personas con quienes se cruzaban. Todos eran muy amables y saludaban cordialmente a la nueva maestra y esta, aunque un poco nerviosa, no podía negar que se sentía muy feliz en ese lugar por alguna razón. Llegaron a un hospedaje, la directora dejó ahí a la maestra y una vez instalada la mujer, la invitaron a cenar platos típicos de la ciudad para que pueda familiarizarse más con ella y la dueña del alojamiento, pues sería el primero de muchos días que compartirían juntas. Comieron, platicaron y luego de unas horas la maestra regresó a su habitación a descansar, ya que al día siguiente empezaría con su primer día de labores y ya estaba muy ansiosa por empezar. La maestra ya estaba descansando, eran como las 2 de la noche, no había ni un alma por la calle, todo era silencio, pero hubo un sonido que despertó de un salto a la mujer, fue una extraña y horrible risa de una anciana y aunque no parecía estar muy cerca a su habitación, el simple sonido se le hizo algo aterrador y le impedía seguir durmiendo. La mujer se puso de pie y lentamente se fue asomando por su ventana, ella quería intentar ver de dónde provino esa tétrica risa, pero fue en vano, todo el pueblo estaba a oscuras y comenzó a escuchar unas leves pisadas que iban de un lado al otro, como si alguien estuviera caminando en círculos a paso muy lento a esas horas de la noche. La mujer estaba totalmente aterrada, volvió a la cama, se cubrió con sus frazadas y cerrando los ojos fuertemente trató de dormirse, lo único en lo que podía pensar era en que ya amaneciera y todo se ilumine nuevamente. Fue así que sin darse cuenta se quedó dormida y al abrir nuevamente los ojos ya el día estaba claro, corrió a asomarse nuevamente a la ventana, pero ya habían algunas personas en los alrededores trabajando o conversando como era costumbre por ahí y no había rastro alguno de lo sucedido esa noche. Se quedó unos minutos ahí de pie junto a la ventana preguntándose qué pudo haber sido lo que escuchó en la noche, y entonces alguien tocó a su puerta, la mujer dio un salto del miedo y gritó preguntando quién era, pero una mujer desde el otro lado le recordó que era la dueña del hospedaje y le decía que debía alistarse pues el desayuno estaba listo y pronto tendría que ir a trabajar. La mujer se tomó la cabeza, dio un respiro de tranquilidad y contestó que enseguida iría, cerró los ojos por unos minutos para tranquilizarse, no quería que notaran lo perturbada que estaba por lo que había escuchado esa noche. Luego de desayunar, la directora de la escuela llegó al hospedaje, ella iba a escoltarla a la escuelita donde trabajaría, y nuevamente el camino fue una extensa plática de lo bello que era ese lugar, pero mientras escuchaba la maestra se preguntaba a sí misma si lo de la noche anterior habría sido cierto o solo fue un mal sueño. Al darse cuenta de su mirada perdida, la directora le preguntó si pasaba algo, a lo que la maestra respondió que no, no tenía ningún problema, pero ante la insistencia de la directora, ella solo atinó a preguntar si no había escuchado nada durante la noche. La directora giró su mirada hacia el frente y le dijo que no sin darle ninguna otra explicación, la maestra un poco avergonzada le pidió disculpas y dijo que seguramente solo fue su imaginación y se apresuró a cambiar de tema.
Continuaron caminando un poco más, pero el ambiente se había vuelto un poco incómodo, así que la directora le propuso dar un paseo por todo el pueblo luego de que termine su primer día de clases. El rostro de la maestra cambió a una gran sonrisa y aceptó. Justo en ese momento llegaron a la escuela y los niños llegaban alegres mirándola mientras la saludaban ansiosos por iniciar sus clases. Las mujeres se despidieron y la maestra se dirigió al aula para iniciar con su plan de clases de ese día. El día se pasó volando, la maestra estaba encantada con su nuevo trabajo, los niños eran muy empeñosos y cariñosos con ella, definitivamente su llegada había causado mucha alegría a ese pequeño pueblito. Ya por la tarde, luego de despedir al último de los niños, la directora fue al encuentro de la maestra. Esta la esperaba con una enorme sonrisa, sin siquiera preguntar. La directora sabía que había sido un gran primer día y mientras la maestra le daba detalles de lo maravillosa que fue el primer día de clases, la directora le ayudaba a alistar sus cosas pues ya estaba lista para el recorrido que le había prometido por todo el pueblito antes de que anochezca. La directora y la maestra caminaron por todo el pueblo, pasaron por diferentes calles, cerca a las chacras, algunos restaurantes y la panadería que era muy conocida en ese lugar por los grandes panes serranos que producían ahí. Ya estaban en la plaza principal caminando mientras conversaban y una anciana se acercó a ellas. La maestra la miró un poco confundida, era muy diferente al resto de personas con quienes se había cruzado en todo el pueblo, pero la anciana solo se quedaba mirándola de pies a cabeza. La directora tomó del brazo a la maestra y le dijo que no le hiciera caso, que esa anciana no estaba bien de la cabeza y que lo mejor era ignorarla, y la llevó a un restaurante cercano a comer más deliciosos platillos típicos de la región y a seguir platicando. Estuvieron poco más de una hora conversando y riendo. Realmente la maestra estaba pasándola más que bien en ese pueblito y era notorio. Pero al salir del restaurante mientras la directora pagaba la cuenta, la anciana que habían visto antes se volvió a acercar a la maestra viéndola fijamente. La maestra la miraba un poco asustada y en eso la anciana comenzó a gritarle que ella no pertenecía ahí, que debía largarse, que no la quería ver por ahí. La maestra estaba aterrada, no sabía qué hacer, estaba casi a punto de llorar del miedo, pero la directora se acercó y comenzó a gritarle a la anciana pidiéndole que se vaya y que no volviera a molestar a la maestra, de lo contrario estaría en graves problemas. La anciana se quedó callada por unos segundos, luego regresó su mirada a la maestra, la miró fijamente a los ojos y apuntó su dedo hacia ella. La directora giró su cabeza hacia la maestra en dirección a donde apuntaba el dedo de la anciana, pero no había nada, solo la maestra muerta del miedo que le había producido. Pero al regresar su mirada a la anciana, esta ya se estaba alejando del lugar sin mirar hacia atrás. La directora se apresuró a abrazar a la maestra y le pedía disculpas por lo sucedido, no quería que ésta por el miedo decidiera irse del pueblo, le pedía que por favor olvide lo sucedido. La maestra, limpiando sus ojos de lágrimas y un poco más tranquila, le respondió que no se preocupe, que no iba a dejar que esto arruine la felicidad que este pueblito le estaba brindando. La directora, alegre de escuchar eso y sin soltar a la maestra, la acompañó hasta su cuarto para evitar cualquier encuentro que podría haber con la anciana y para asegurarse que la maestra no se perdiera en el camino. Una vez en su habitación, la directora se despidió y se fue. La maestra ya estaba más tranquila y a la vez cansada, tomó una ducha, se puso su pijama y se dirigió a su cama. El día había sido largo y sabía que con solo recostarse en su cama no le costaría nada de trabajo dormir, y así fue. Pasaron unas horas, las calles ya estaban oscuras y silenciosas, la maestra dormía en su cama y exactamente a la misma hora del día anterior volvió a ser despertada de un salto por una tétrica risa de anciana. La maestra se sentó en la cama con cara de pánico. Esto confirmaba que lo de la noche anterior no había sido un sueño, había sido real. Con miedo aún se puso de pie y lentamente se acercó a su ventana.
todo estaba oscuro, el silencio había vuelto, la maestra quiso volver a su cama pero antes de terminar de dar la vuelta algo llamó su atención, en medio de toda la oscuridad pudo ver dos pequeñas luces rojas, estaban algo lejos, pero podía verlas claramente, parecían dos ojos rojos brillantes que apuntaban a su ventana. La mujer comenzó a agitarse, no podía creer que esto fuera real, comenzó a retroceder poco a poco con miedo hasta caer sentada en su cama sin quitar la mirada de su ventana. Ya no podía ver esos ojos brillantes desde donde estaba, pero suponía que seguían ahí, nuevamente se puso de pie y paso a paso se iba acercando a su ventana nuevamente. No veía el reflejo de los ojos rojos, pero se iba acercando más y cuando pudo tener un mejor panorama de la calle, sus ojos se abrieron completamente del horror. Justo ahí frente a su ventana a unos pocos metros en medio de la oscuridad estaba la anciana de pie, sin moverse solo estaba parada ahí mirándola fijamente desde la oscuridad, la maestra no podía verla con total claridad pero no tenía ninguna duda de que estaba ahí, y era la misma anciana que había visto en la plaza esa misma tarde. La maestra se tomaba el rostro, estaba temblando de miedo y no dejaba de ver a la anciana, no sabía qué hacer, de pronto la anciana comenzó a mover su brazo, lentamente lo iba alzando hasta apuntar hacia ella. La maestra casi no podía respirar, su corazón se había acelerado sobremanera y poco a poco veía como en la oscuridad se iba formando una sonrisa en el rostro de la anciana y fue entonces que ésta soltó una fuerte carcajada. La maestra corrió a su cama a cubrirse y comenzó a gritar como loca, estaba aterrada, la dueña del hospedaje tardó menos de un minuto en entrar corriendo a su habitación a ver qué pasaba. La maestra estaba temblando, con escalofríos, no podía hablar y la dueña solo la abrazaba tratando de tranquilizarla pues no entendía nada de lo que había sucedido. La dueña del hospedaje llevó a la cocina a la maestra, hizo un poco de café y ya un poco más tranquilas le preguntó a la maestra qué es lo que había pasado. Esta sosteniéndose la frente y con temor a parecer una loca, comenzó a narrarle a la dueña lo que le había pasado en esas 2 últimas noches y que no la dejaban dormir en paz. La dueña escuchaba atenta todo lo que la maestra decía, y con una mirada hacia abajo, como si no tuviera dudas que todo eso fue real, le contó que esa anciana que había visto era muy conocida en el pueblo. Había un rumor de que practicaba brujería, de que había hecho algún pacto con algún demonio y que cuando alguien le hacía algún tipo de daño u ofensa, ésta se vengaba de esa persona lanzándole alguna brujería o maldición. La maestra se encogía de brazos mientras escuchaba eso, la dueña al darse cuenta terminó diciendo que solo eran rumores, que esa anciana nunca había hecho daño a nadie y todos en el pueblo pensaban que estaba loca. Ambas se quedaron un momento allí en silencio, y luego la dueña acompañó a su habitación a la maestra para que descansara un poco, ya que pronto amanecería y con todo el susto no había podido dormir casi nada. Al amanecer la dueña volvió a la habitación de la maestra para avisarle que el desayuno estaba listo, pero por más que golpeaba insistentemente la puerta la maestra no respondía, pensó que tal vez había pasado una mala noche y estaba bajo un sueño profundo. Así que abrió la puerta y se acercó a la cama para despertarla, pero al tocarla su cuerpo estaba muy caliente, el rostro de la maestra estaba rojo y su frente hervía en fiebre y al moverla un poco ésta solo se quejaba de dolor. La dueña del hospedaje se preocupó demasiado, corrió por unos trapos mojados para tratar de bajar la fiebre de la maestra que parecía empeorar con los minutos. Al cabo de un rato, llegó la directora que al entrar a la habitación y ver a la maestra en cama enferma se acercó rápidamente exaltada, quería saber qué fue lo que pasó y sacudía a la dueña preguntándole si sabía qué había pasado para que de un momento a otro enfermara de ese modo. La dueña un poco espantada de su reacción le contó lo que había pasado la noche anterior, y aunque ella no pudo ser testigo de nada de lo ocurrido, afirmó que la maestra se veía muy afectada por las visiones que tuvo y no parecía estar inventando nada.
En ese momento la maestra comenzó a reaccionar quejándose de dolor, ambas voltearon a verla, la maestra se tomaba el estómago como si ese intenso dolor viniera de ahí. Al ver esto la dueña de casa se apresuró a preparar un remedio de hierbas pues pensó eso aliviaría el mal estomacal que tenía de algo que tal vez haya ingerido el día anterior. Sin embargo, ningún remedio parecía hacer efecto, ya habían pasado algunas horas, las clases de ese día se habían suspendido por la condición de la maestra ya que ésta seguía tendida en cama enferma quejándose de dolor. El pueblito era pequeño, el hospital más cercano estaba a unas horas en auto y no habían doctores cerca, así que lo único que podían hacer era usar remedios caseros para poder aliviar el dolor de la maestra y esperar que todo ese malestar se fuera lo antes posible. Ambas mujeres hacían todo lo posible por aliviar a la maestra, ya había oscurecido y seguían en esa habitación. Llegadas casi las 2 de la mañana, la maestra seguía casi dormida pero aún con algunos quejidos de dolor sosteniendo su estómago, la dueña y la directora no se despegaban de su lado y de un momento a otro la maestra se sentó en la cama y comenzó a gritar desesperadamente. Las otras mujeres se pusieron de pie de un salto mientras miraban con horror a la maestra, esta comenzó a señalar por la ventana sin dejar de gritar, las mujeres sin dejar de temblar se acercaron a la ventana y en medio de la lluvia en esa noche oscura pudieron ver la silueta de una anciana que dirigía su mirada hacia esa habitación. Las mujeres estaban aterradas, por unos minutos no sabían qué hacer, pensaron que era el mismo demonio que venía por el alma de la maestra, pero la dueña de la casa recordó las tantas historias que de niña le contaban sus abuelos aconsejándole que ante la presencia de alguna entidad malvada, debía ahuyentarlo con insultos y ofensas. Entonces la dueña de la casa respiró con fuerza y armada de mucho valor comenzó a lanzar una serie de insultos a la anciana que permanecía inmóvil bajo la lluvia, y al cabo de unos minutos sin más comenzó a caminar lentamente alejándose del lugar. Ambas mujeres que permanecían frente a la ventana voltearon su mirada a la cama y vieron que la maestra había vuelto a caer recostada en un profundo sueño, pero la fiebre no desaparecía. Luego de unas horas, cuando el día comenzaba a aclararse, la maestra continuaba con sus quejidos de dolor, pero se estaban volviendo más y más fuertes. La directora salió a las calles del pueblo a buscar ayuda, les iba explicando el terrible mal que tenía la maestra, pero nadie parecía tener idea de qué hacer ante esa situación. Pero hubo un señor algo mayor, de los más antiguos que vivía en ese pueblo, él le contó que cerca de allí vivía un viejo curandero o también llamado chamán o brujo, el cual seguramente podría ayudar a la pobre maestra. Rápidamente fueron a buscar a este curandero y al llevarlo a la habitación donde esperaban la dueña de la casa y la maestra, el curandero se acercó rápidamente a esta, le tocó la frente y la maestra se quejaba más y más de dolor, parecía ya casi imposible de aguantar. El curandero pidió que le traigan un huevo crudo y un tazón enseguida mientras les explicaba que todo este malestar era a causa de alguna práctica de brujería, era magia negra la que le habían lanzado a la maestra y solo había una manera de extraer todo ese mal. Una vez que tuvo los utensilios que pidió, sentó a la maestra en la cama, pidió que le ayudaran a sostenerla abriéndole la boca lo más que podía, puso el tazón bajo su quijada de la pobre mujer y con su mano comenzó a introducir el huevo en su garganta, poco a poco seguía avanzando. La maestra se quejaba, parecía ahogarse pero el curandero seguía introduciendo sus dedos más y más profundo en su garganta, las mujeres que la acompañaban giraban su cabeza para no mirar tan horrenda escena, y poco a poco se podía ver como algo se movía subiendo poco a poco por la garganta de la mujer. Algo se iba acercando a su boca, y entonces el curandero lo sostuvo con sus dedos y lo jaló hacia afuera, era algo asqueroso, similar a una babosa pegajosa y negra, el curandero seguía jalando mientras la mujer lloraba y se quejaba ahogándose mientras esa extraña cosa salía de su boca. Continuó unos centímetros más hasta que por fin ese asqueroso animal o cosa salió por completo, el curandero lo dejó caer al suelo y de una sola pisada lo aplastó y este reventó como un globo, la maestra se volvió a recostar y comenzó a respirar tranquila nuevamente, la dueña de la casa se acercó a tocarle la frente y la fiebre había desaparecido y parecía que todos los malestares también.
Luego de eso fue cuestión solo de horas para que la maestra ya estuviera nuevamente de pie, como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera sido una pesadilla, y fue entonces que recordaron a la anciana que había sido la principal sospechosa de esta terrible experiencia. Las mujeres fueron a su casa acompañadas de un grupo de personas del pueblo, pero al llegar a donde vivía no había nadie allí, solo una casona vacía con algunas hierbas secas y ropas viejas en un rincón, pero la anciana no estaba, había desaparecido de ese pueblo y no volvió a ser vista nunca más por esos lugares. La maestra no volvió a tener más problemas de salud similares al que tuvo y pudo seguir trabajando y viviendo muy bien en ese lugar hasta el día de hoy. Bueno, espero que les haya gustado este relato, si fue así por favor suscríbanse y den me gusta a este vídeo. Y si tienen alguna historia similar, cuéntenla en los comentarios. Muchas gracias.